En este punto abordaremos el tema de la autonomía y la reforma universitaria. Tomaremos como punto de partida o como punto de referencia la Revolución Democrática de octubre. Posteriormente a la antes mencionada, la situación de la universidad se presentaba como un tropiezo en comparación con otros países que estaban avanzando en el ámbito pedagógico y en el ámbito científico. Estamos hablando de los países americanos. Esta situación también se ve reflejada en el ámbito político, económico, social y cultural que privaba al país a consecuencia de las terribles dictaduras. Guatemala había estado atrasada varias décadas respecto de otros países de América Latina. Tan es así que se dice que con la Revolución de Octubre de 1944, Guatemala ingresa al siglo XX. Y en ese estrado, en la mesa, que ahora va a estar posiblemente en la Facultad de Ciencias Médicas, se sentó la Junta Revolucionaria de Gobierno, la que liquidó el sistema liberal de 75 años en las personas de Jorge Ubico y luego Federico Ponce Baides. Se sentó en ese lugar, digo yo, la Junta Revolucionaria, integrada por un civil, Jorge Toriello, y dos militares, joven uno, Jacobo Arbenz, y de mediana edad el otro, Francisco Javier Arana. Ellos dictaron digamos, los preceptos de autonomía universitaria. La autonomía universitaria lograda hace 64 años, insisto, repito y reitero, en este escenario que está aquí atrás mío, promulgada ese 1 de diciembre por la Junta Revolucionaria de Gobierno, fue una conquista social. Costó sangre, costó un esfuerzo enorme. Esta es una conquista que debe mantenerse porque es correcta y es positiva para la universidad. La autonomía, por supuesto, es un concepto cuya práctica ofrece muchos puntos vulnerables y es frágil en todo momento. Por ejemplo, en los 80, la universidad es invadida por el gobierno militar de Óscar Humberto Mejía Víctores, en una época en que pensábamos que ya la universidad estaba libre de intromisiones armadas militares. Pese a ello ocurrió. Las autoridades universitarias se comportaron con muchísima altura en ese momento y es digno de recordar, Consejo Superuniversitario, Rector, etcétera, y lograron imponer una defensa fuerte pero civil, desarmada, contra la brutalidad de la irrupción en el campus universitario. Durante los largos años del conflicto o guerra armada, conflicto armado interno o guerra interna en Guatemala, 36 años, cuando las posiciones fueron polarizándose más y más en torno a la partición ideológica política y al fragor de la Guerra Fría, la universidad también estuvo entrometida o incluida en este fenómeno. Y a mi modo de ver, hubo momentos en que en nombre de una Guatemala mejor y de un modelo libertario, de un mejor modelo de estructura nacional, la universidad en muchos de sus estamentos, por ejemplo el estudiantil, se supeditó completamente a ciertas ideas e ideologías políticas de organizaciones que estaban incluidas en la guerra y que no actuaban como universidad, sino que como organizaciones militares. En mi opinión, aquí hubo un peligro también, porque muchas acciones universitarias hicieron sus actos de acuerdo con circunstancias o directrices ajenas a la universidad. No estoy valorando el hecho, no digo que estuvo mal o que estuvo bien, no digo si los hechos que la motivaban a hacer esto eran malos o buenos. Lo único que trato de implicar es que la universidad de alguna manera perdió su identidad y en vez de ser una entidad que rigiera, que manejara los conceptos en pro de una Guatemala mejor, dejó ser guiada, se dejó guiar más bien por preceptos emitidos por otras instituciones no universitarias. Trajo consigo el rompimiento de algunos paradigmas en los cuales se basaba el funcionamiento de la casa de estudios. Durante la primera dictadura conservadora de los 30 años se disolvió la universidad y junto con ella se crearon
algunas escuelas facultativas, ¿verdad? Esas se creaban por separado. Estos nuevos establecimientos se caracterizaban porque tenían un origen laico y que también tenían o perseguían los avances tecnológicos y científicos de la época. Ya en 1918, durante el gobierno de Estrada Cabrera, se dictó un acuerdo por el cual se volvería a organizar nuevamente la universidad con las escuelas con las que ya contaba, ¿verdad? Con las escuelas facultativas y con la creación de otras que llegaron en abril de ese mismo año. Podríamos mencionar un acontecimiento muy importante durante este periodo que surgió a través de la caída del cabrerismo. Este movimiento unionista quiso reorganizar de nuevo a la universidad, fomentando un espíritu moderno, pero debido al arribo del general Orellana a la presidencia de la República por un golpe de Estado, esto afectó y hizo un tropiezo a lo que ya se había desarrollado, a lo que ya se había evolucionado, ¿verdad? Los proyectos de las escuelas facultativas, las cuales de nuevo fueron disueltas, fueron separadas y también fueron nuevamente dependientes del Estado. Durante los 14 años que tardó esta dictadura urquista, la universidad fue sujeta a varias restricciones, ¿verdad? Estas impidieron su funcionamiento y desenvolvimiento cultural a la cual ya estaba acostumbrada. Durante este periodo podríamos decir que surgieron dos efectos muy importantes, una del lado de los estudiantes y otra del lado de los profesores. Cuando hablamos del lado de los profesores, nosotros podemos decir que ellos no gozaban de una libertad de docente. También ellos eran objeto de persecución por razones políticas. Del otro lado, los estudiantes se caracterizaban por mantener una actitud valiente ante lo que estaba pasando, a lo que estaba sucediendo. Debido a esto, ellos sufrieron de casi la pérdida de sus libertades. Esto es también un peligro para la autonomía. Yo quisiera que se supiera, durante el conflicto armado interno, nos mataron a más de 1.800 docentes, estudiantes y administrativos. Nos asesinaron a 2 rectores en el propio campus universitario. Otro rector, el licenciado Osorio, se tuvo que ir exilado a México. Nos invadieron 2 veces militarmente la Universidad de San Carlos. Mire, se llevaron una serie de equipos, nos han hecho tanto daño, pero el daño más grave fue el haber asesinado a nuestra gente. Aún hay sectores, y si leemos la prensa escrita, lo comprobaremos fácilmente, sectores que anhelan suprimir la autonomía universitaria, bajo 100 pretextos diferentes, ¿no? Muchas fuerzas neoliberales tratan de eliminar y liquidar la autonomía universitaria. Persisten fuerzas e intereses económicos, políticos y aún burocráticos que creen ser positivos y coartan el pensamiento y la libertad académica, como si su interés propio fuese el interés nacional. Esto lo vemos mucho en la prensa escrita. Afortunadamente, Guatemala pareciera estar en un momento distinto. Ya no tenemos, creo yo, de momento, el peligro inmediato de la irrupción de fuerzas militares o de acciones despóticas de gobiernos impidiendo el libre uso de la razón universitaria. Sin embargo, hay, por supuesto, grandes riesgos que son muy difíciles porque son más solapados. Por ejemplo, la intromisión de políticas liberales, neoliberales, en los mismos estamentos universitarios. Es decir, ya no una agresión desde el exterior, sino que un minar desde adentro de la universidad ese concepto de la universidad libre, libre de actuar, libre de pensar. Hay fuerzas e intereses económicos a quienes les convendría muchísimo que la universidad perdiera su autonomía e incluso que la Universidad de San Carlos desapareciera. Y estos sectores tratan de hacer aparecer ante la ciudadanía como que sus intereses propios son los intereses nacionales. Omito nombres, pero es muy fácil detectarlos en la prensa.
Nosotros como sancarlistas debemos recordar que la autonomía es nuestro bien preciado y la San Carlos debe ser la entidad rectora de tal proceso. Y para ello pues debemos recordarle a la opinión pública todo lo que la Universidad de San Carlos da al país. La Universidad de San Carlos da una contribución inmensa, enorme, monetariamente hablando, y de otra manera también, no solo en lo material, al pueblo de Guatemala, a las comunidades que más lo necesitan. La acción social de estudiantes es inconmensurable en el campo de la salud, de la ingeniería, del derecho, etc. No vamos a mencionar facultades porque son muchas las que están inmiscuidas en este proceso. Gracias a los aportes de parte de los docentes y estudiantes se logró algo positivo, ¿verdad? Podríamos decir que la disposición de la autonomía de la Universidad Nacional fue aprobada por la Asamblea Legislativa. Esto fue el 15 de diciembre de 1944. Posteriormente, también fue incorporada a la Constitución de la República el 11 de marzo de 1945. En el artículo 84 queda establecido que la Universidad San Carlos de Guatemala sería autónoma, que sería gobernada de acuerdo con la ley respectiva de sus estatutos.